Hola, hola, buenas noches, ¿cómo está? Querido público, queridos suscriptores, gente que nos ve en todo este mundo hispanoparlante, ¿no? No creo que nos vean gringos, no una de esas, el FBI, la CIA, quién sabe. Oye, bueno, saludarte a ti, querido amigo Guillermo, aquí en otro capítulo de estos capítulos cortitos de Psicología Barata, eh, volviendo un poquito a nuestros orígenes. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos como secciones, ¿no? Que aparte de hablar de psicoanálisis, de la teoría, analizamos películas, tenemos igual otras virtudes aparte de ser brujos psicoanalíticos? Eh, y hoy vamos a retomar un poquito de eso, y más encima a propósito de un capítulo de Mea Culpa, el programa que hemos utilizado harto como sustento para conversar sobre todo de la psicopatía a nivel criollo. ¿Mm? Entonces Claro, vamos a volver en eso. Y además de todo, un capítulo que si bien podríamos decir que es de un crimen de hace mucho tiempo, tiene especial como interés y valor emocional para nosotros porque esto ocurre en la ciudad de San Felipe. ¿M? Hoy por hoy el lugar ahí, un lugar especial para nosotros. No sé si tú quieres decir por qué. Yo viví ahí mucho tiempo. ¿Cómo estás, querido Guillermo? hola Pablo, bien, hola público querido, cada vez son más, cada vez se suman. Sí, precisamente por eso también parte de la propuesta del caso de hoy, ¿cómo se llama? Eh, por la localía. Yo estoy, y lo he dicho en otros programas, pues estoy trabajando hace rato en San Felipe y por las direcciones que habla el documental o el relato, las casas son bien cerca del lugar donde yo trabajo. De hecho, en Tras la Viña con O'Higgins vivía el Tucho Caldera. Oh, disculpa, me adelanté. No, está bien, pues sí. Bueno, ese caso vamos a hablar, pues. Sí, acá en Chile, de las personas que nos ven, han escuchado de aquel personaje, el Tucho Caldera, es porque es súper importante históricamente, porque, bueno, además de ser uno de los primeros crímenes de esa connotación tan sádica, fue el crimen que inauguró acá en Chile la facción de la Brigada de Homicidios de la PDI. Mm, Antes de eso no existía una brigada de homicidios en Chile. Ahí como que se empezaron a profesionalizar algunos detectives, eh, porque antes de eso era puro corazón nomás. mm. Eh, ya, pues, démosle para el relato. Eh, Eh, nada, dale. ya, yo voy a contarles un poquito de esta historia así a grandísimos rasgos. Bueno, les comentamos que el escenario de todo esto es la ciudad de San Felipe. San Felipe, a casi 2 horas de Santiago, igual fue una ciudad importante en su tiempo. Varios presidentes vivieron ahí, uno incluso estudió. Eh, Esta ciudad, en un punto de la historia, por ahí, por la Segunda Guerra Mundial, empezó a recibir refugiados provenientes de Palestina. De hecho, hasta el día Mm, de hoy en la ciudad de San Felipe hay muchos negocios, mucha gente de esa comunidad, ya van varias generaciones, pues son chilenos, pero hay muchos descendientes palestinos y mucha del comercio lo realiza la gente de este pueblo ahí. ¿Mm? Ellos como que tienen un poco en su cultura el tema como del comercio, de los negocios. por eso cuando alguien es medio winner, así, eh, o medio pillo, te dicen turco, por ahí viene la palabra. El Ellos son turco, los que fundan como más o menos el comercio a través de los emporios, el traer distintos tipos de productos exactamente. en oferta, digamos.
para que la gente pueda ir ahí a comprar a un lugar bien surtido de mercadería. Eso. Claro, igual esa posición se la robaron los chinos actualmente, pero en su momento fueron ellos los que iniciaron todo este tema como del matute. ¿Mm? Las telas por sobre todo. ¿Mm? Las te- sí, Sí, las telas, la cocina, una de San Felipe ahí, no sé si conocí o existe todavía, yo iba a jugar a un pool que se llamaba El Emir, tenía la bandera de Palestina ahí, bien entretenido, y lleno de negocios de los paisanos. Bueno, dentro de toda esta migración que provenía de ahí, llegó una familia de apellido Amar. ¿Mm? Y bueno, el señor Demetrio Amar era un comerciante que tenía un emporio bien conocido ahí en el lugar céntrico de San Felipe. Eh, este señor no sabía leer ni escribir en castellano, por lo cual recurrió a uno de sus amigos, al cual contrató como una suerte de empleado, de brazo derecho más que empleado, que lo ayudaba en todas las gestiones que él realizaba de negocios. ¿Mm? Y este personaje del que vamos a hablar, po, el señor Alberto Caldera, también conocido como el Tucho Caldera. Bueno, Tucho Caldera, aprovechándose de su amigo, de que él no sabía escribir, utilizó ahí algunas argucias para hacerlo firmar una serie de documentos que a él lo hacían, ¿cómo se llama?, administrador de los bienes del señor Amar, que ya a esa altura era sumas considerables de dinero, ya esa familia se había convertido en una de las familias prominentes de la ciudad, que, bueno, del alcalde, no sé si, no, ya no está el mismo, pero han habido alcaldes, Amar, y la mayoría de los comerciantes son familiares de él. ¿Mm? o sea, Entonces, de hecho, al frente de la que era ese emporio de Demetrio, actualmente está el sobrino nieto de su sobrino nieto, con un negocio, una tienda de ropa. claro. Conservan toda la tradición, pero claro, era uno de los comerciantes más acaudalados de la zona y del Valle de la Concagua, por tanto, un blanco apetecible, por así decirlo. Exactamente, de este señor, el Tucho. Bueno, vamos a hablar después yo les voy a relatar la historia. Lo que pasa es que, bueno, el Tucho ahí con esta argucia se hace de los bienes del señor Amar y además de todo lo casa con su hija, un matrimonio bien fraudulento en el cual el novio no estaba presente. Imagínense. Bueno, ahí se sella un poco el destino del señor Amar, cuando él se entera de que está casado, que él nunca había firmado nada, pero lo empiezan a felicitar los vecinos, como este era un pueblo chico, por su matrimonio con la hija del Tucho Caldera. Entonces él, al ir a pedirle explicaciones a su brazo derecho, se trenzan en una discusión y es ahí cuando el Tucho, con un martillo, le da muerte a Demetrio Amar. ¿Mm? No conforme con eso, como en otros casos que hemos visto aquí en Psicología Barata, hace este acto terriblemente sádico del descuartizamiento. Que es lo que nos llama la atención, ¿no? Sí. No sería ¿Por nada qué? que lo mate, sino que todo la seguidilla de acciones propias de un psicópata, pero de libro, en el sentido de hacerlo firmar estos poderes, cazarlo por poder sin la presencia de ni conocimiento de Demetrio, Mm. coimear a los jueces, coimear al notario, planificar todo esto y que al final termine, como tú dijiste o vas a contar ahora, descuartizándolo en Eh, 19. claro, hay versiones que hablan de 16 y otras de 19. Lo que pasa es que incluso también se dice que él cocinó algunas partes
de, de Demetrio Amar. Entonces, en los relatos históricos hay 19 partes, pero encontraron 16, algo así entiendo yo. Claro, y lo más, no sé, particular de todo esto es que él empieza a sacar el cuerpo desde el negocio donde había cometido el crimen, a vista y paciencia de todo el mundo, un pueblo que es relativamente chico. Se paseó incluso por la plaza de armas de la ciudad con paquetes. Tenía unas cajas de cartón donde se guardan sombreros y paquetes de papel para envolver. ¿Mm? Y ahí llevaba, fue sacando poco a poco el cuerpo descuartizado del señor Amar. Cuenta una anécdota ahí que en un momento él pasa por la plaza y se encuentra con algunos amigos, algunos conocidos, y le preguntan qué es lo que llevaba ahí. Y él les dice, llevo la cabeza de un finado. ¿Mm? Les confiesa el crimen y todos se ríen. Y pasa tranquilamente. Bueno, él, entre otras cosas, era carnicero. También vamos a hablar de ese detalle. Entonces a nadie le extrañó que él anduviera con carne y sangre. ¿Mm? Le pide a un empleado de él que vaya a deshacerse de este cuerpo, mintiéndole, diciéndole que es carne descompuesta, que por favor la entierre en un lugar donde no vaya a molestar él. Este empleado va y entierra los pedazos de carne. En el relato de Mea Culpa, que lo vamos a dejar en la caja de comentarios para que lo vean, ahí como que muestran que la persona que entierra estos paquetes se da cuenta de que es una persona. ¿Mm? No sé si habrá sido así. Pero el asunto es que ya Incluso le cometió, pregunta, incluso pregunta que si era don Demetrio por la claro, desaparición. Porque todo esto, disculpa Pablo, eh, empezaron también a preguntarse por la desaparición de este tipo y él la justificaba con que había viajado a Santiago y después directamente a Palestina. Le había dejado un poder a él para administrar sus bienes. Entonces, como está desaparecido y a los días después, porque lo tuvo 2 semanas en su casa, ¿ya? Después le pide a este Aníbal Chaparro, que cuando iba a trabajar a San Felipe me sorprendía por los apellidos tan poco usuales a tan corta distancia de Santiago. Y entre ellos Chaparro y todo el tema. Claro, le pide a Aníbal Chaparro que lo vaya a enterrar, mintiéndole que es un animal. Hay versiones que dicen eso como la de Mea Culpa. Otras dicen que directamente le dice que lo que es, le da instrucciones que entierre la cabeza aparte, y entre ellos también queman las manos. Hay diversas teorías, incluso también dentro de todo esto, ustedes saben cómo jugar el teléfono, el tema de las comunicaciones. Pues, bueno. En un simple juego de teléfono entre de 3, 5 personas se distorsiona el mensaje. Escuché por ahí versiones porque en San Felipe es leyenda el tema del pucho, po, y también esto de que llevaba la cabeza. Que incluso una de las personas que le pregunta eh, qué es lo que lleva era el pariente o hermano de este comerciante, ¿cachai? Y él y le pregunta, ¿y dónde está él? ¿Por qué no lo veía hace rato? Le dice, aquí llevo su cabeza. Bueno, pero hay, eh, ¿cómo se llama? De todo esto, de todo este mito, la leyenda tiene algo de realidad, porque eso sí efectivamente pasó, claro, sea como haya sido. claro, como lo contaron de que le dijo a los amigos que era un finado, sí, también escuché eso, porque al hermano a Salvador Amar le dijo que era la cabeza de su hermano la que llevaba ahí. Mm. Claro, y es leyenda, pues, incluso algunos dicen que no lo fusilaron. Bueno, me adelanté de nuevo. Eh, claro, como contaba Guillermo, pasó que este tipo estaba desaparecido, figuraba como desaparecido. Y bueno, ahí entra el tema de la policía de investigación. Como todos se dieron cuenta de que esta desaparición era súper irregular, más encima que se estuviera haciendo cargo del negocio de,
amar a una persona que no tenía nada que ver con él, más que ser una amistad, una suerte de empleado. Eh, los relatos, ¿cómo se llama? Justificaciones que daba este tipo también eh, llamaron la atención y la familia genera una demanda. Y ahí mandan a buscar peritos desde Santiago, ¿m? De investigación. Y son ellos los que ahí hábilmente, porque entiendo que, mira, esto transcurre entre el año 1947 y 1949, ¿no? No existían las sofisticadas técnicas criminalísticas que existen hoy, con un laboratorio instrumental específico. Entonces, esto, como les decía, era puro instinto. ¿M? Eh, de esa manera empezaron a darse cuenta de las contradicciones en los relatos que hacía Tucho Caldera. Este tema que, bueno, es súper evidente cuando alguien habla en pasado de otra persona. ¿Mm? Claro, éramos amigos. Éramos amigos, siempre se refería a él como en pasado, entonces le llamaba la atención eso, ¿no? Era muy generoso conmigo, confiaba mucho en mí, entonces son pequeños detalles que, dentro de estos aspectos de psicología criminalística que le enseñan a los detectives, marcan diferencia, porque solamente dejan hablar hasta que van tomando los detalles. En el fondo le tendría una trampa al psicópata para poder llegar a la conclusión. Exactamente. Y bueno, finalmente cae todo este teatro eh, sádico del Tucho Caldera y confiesa el crimen. Lo detienen y lo condenan a una pena capital. En esos tiempos existía. Y ahí, bueno, esto fue bien bullado en todo el mundo, iba a decir, en Chile, por las características del crimen, ¿cierto? Y por la condena también. Finalmente lo fusilaron en Santiago y ahí como que se cerró ese capítulo, pero como les comentaba, en San Felipe igual está la leyenda de que nunca lo mataron. A propósito de eso que decías tú, de que él fue guardaespaldas, creo, de Alessandri, el Arturo presidente. Alessandri Palma. Claro, y Y tenía claro, contactos como con el Partido Radical de la época y los es que masones, sí, pues, seguramente, el que entonces, a ver, creo que esos son los aspectos ya más importantes para ir dándole el análisis al caso. sí, Simplemente empecemos con eso. está esta teoría de que lo fusilaron, otra que lo indultaron porque él fue guardaespaldas de Alessandri Palma y el que estaba en el gobierno en ese tiempo, 1949, era González Videla. Entonces, como Videla era, digamos, discípulo, por así decirlo, de Alessandri, eh, el Tucho apelaba de que iba a ser indultado. Pero bueno, él, como se dice, el comunicado oficial dice que no es así, que efectivamente fue fusilado y hay entrevistas a personas que fueron testigos presenciales de Claro, ese evento. incluso familiares de Demetrio Mar vieron el fusilamiento, así que Claro, a ver, eh, algunos detalles. Este tipo tenía un pasado delictual bastante sádico, por así decirlo, con prácticas bastante monstruosas. Me gusta usar la palabra monstruosa cuando hablamos de los psicópatas, porque eso es lo que realmente uno podría decirlo en términos coloquiales para que lo puedan entender dentro del el simbolismo que significa el monstruo para la subjetividad individual humana, ¿cachai? Siempre eso exactamente. simboliza algo muy, muy macabro. Eh, Era cuatrero, había, ciertos relatos cuentan de que quemaba perros vivos y los miraba mientras estos se quemaban, se incendiaban en la fogata, o le tiraba gatos a un ejército de perros que tenía y que en una oportunidad también a una empleada también le habría arrojado a los perros y él lo pasó por accidente. Eh, había tenido condenas, pero así todo,
Demetrio Amar estableció esta amistad con él. Y ahí todos se sorprenden, pero ¿por qué? Porque él logra este objetivo que al parecer nadie había podido lograr, que era ser la persona de confianza de este comerciante. Primero, la habilidad del psicópata. Ellos fueron amigos durante 30 años. Eso es lo que para muchos tampoco les sorprendía de que lo haya dejado él eventualmente administrando sus bienes, porque efectivamente era una amistad súper longeva, porque llevaba Mm. muchos años en, digamos, de relación. Entonces, desde ahí esto que hablamos de los psicópatas que pueden estar años encapsulados planificando el día en que tengan que dar el golpe final, hasta que se da esto, se abre esta puerta. Esta puerta se abre el 2 de abril, por ahí comentan, eh, de 1947 en Putaendo, cuando este Pucho Caldera ejerce una firma notarial donde le dan poder a él, uno para casarlo sin la presencia del novio y el otro para administrar sus bienes, sin la presencia de Demetrio. Entonces uno de los primeros coludidos acá, eh, hay corrupción metida en el caso Mm. también, pues, hay que darle énfasis a eso. Este notario que era un notario suplente y que había sido juez también de Putaendo. Después, realizar este acto de casarlo a escondidas, es algo pero psicópatamente muy planificado, ¿ya? Mm. Metiendo a su hija entre medio, donde también hay, Utilizando personas. exacto, pues, dándole, todo pasa a ser un objeto para él. Y Mm. como te digo, 30 años encapsulados donde culmina con este asesinato, una descuartizada en 19 partes, o 16 como digan, pero yo ahí vi en imágenes como el cuerpo descuartizado, en imágenes que hicieron, cómo lo fue desmembrando. Una frialdad, pero totalmente carente de culpabilidad, de empatía. Y dicho sea de paso, lo que sigue después también, pues, cómo el tipo va, de cierta manera, sacando el provecho que quería de esto. O sea, nunca opera la culpa, nunca llega a operar el arrepentimiento, o tal vez un poco de empatía cuando veía a estos familiares que se acercan a preguntarle por su hermano o por su tío, Mm. elaborando una historia. Eh, Eso, no sé, por Eh, ahí lo que pasa, a lo que quiero llegar también es que desde el psicoanálisis nunca y lo hemos dicho en hartos capítulos, Freud y Lacan no hablaban de estructuras psicopáticas, son elementos que se van incorporando a posteriori en la clínica, a través de la psiquiatría o también otras corrientes mm. más modernas del psicoanálisis. Pero pensando en que sería una estructura que se mueve entre lo perverso y lo psicótico, aquí podríamos decir que desde lo perverso, esta evocación permanente de la ley y del traspaso de los límites en el acto donde es capaz de decir aquí lleva la cabeza a un finado, o en esta otra versión donde es capaz de decirle al hermano aquí lleva la cabeza de Demetrio cuando le pregunta a él por su hermano que está desaparecido. O Mm. sea, la evocación del límite está pero totalmente presente en todo lo que él hace. Ahora la descuartización tiene que ver también con esta fantasía de devoración y destrucción al padre, porque Mm. en estricto rigor se posiciona también como una persona de la familia reclamando una posición dentro de este clan o familiar de los Amar, desplazando hermanos, incorporando a su hija en un acto que simbólicamente sería más incestuoso, e incluso cuando hace esta, digamos, apelación a que podría eventualmente haber sido indultado por haber tenido la oportunidad de ser el guardaespaldas de Alessandri, también hay un tema de la evocación de la estructura del padre, ¿cachai? Como Mm. reclamar ciertos derechos que en cierto punto le fueron como denegados, vulnerados en esta relación más edípica. Desde ahí, por ahí tú también me comentabas que
él pertenecía a una familia medianamente acomodada, pero que era la oveja negra. Entonces se Claro, podría entender. eso quería comentarte, que ¿Mm? porque en el relato de Mea Culpa, el programa en el que nos basamos y otras cosas que vimos por ahí, no se habla como de dónde proviene él. ¿M? Entonces queda la impresión como de que fuese un delincuente común, pero no lo es. De hecho, en el mismo San Felipe, la familia de él es una familia muy importante, incluso más importante que la familia de Amar. ¿Cómo se llama? En San Felipe hay una de las avenidas principales de la Alameda, que es Benigno Caldera. Y Benigno Caldera era un soldado de la independencia, ¿m? Que él, creo que una de sus hijas, que otra calle de San Felipe que se llama Toro Mazote, era casada con este señor Toro Mazote, que es el que donó todas esas tierras que son actualmente San Felipe para construir la ciudad. Entonces, también los primeros alcaldes, los tres primeros alcaldes de San Felipe eran familiares del Tucho Caldera. Entonces, él igual proviene como de una familia poderosa, que tiene poder. ¿M? Pero en esta posición de oveja negra, que de hecho él es carnicero, pero es un matarife, que también eso históricamente no es ser cualquier cosa. Los matarifes eran personas bien respetadas en su tiempo, en el barrio Franklin, sobre todo los mataderos, que son personas que de cierta manera tienen como ciertas destrezas profesionales para faenar el animal. No es como uno cuando corta la carne en el asado, estos tipos Claro, tienen conocimientos específicos. Por eso también el loco puede descuartizar un cuerpo eh, con esa destreza y frialdad. claro, desde ahí el sadismo sublimado que iba mostrando, por El sadismo sublime. en esta capacidad de poder eh, hacer algo en pro de la sociedad, que es precisamente proveer de las piezas de un animal para los eventuales usos, obviamente comestibles. Claro, entonces no me También, extrañaría, perdón, Guillermo, que eso fuera motivo de la amistad con este empresario. Además, ese tema, él estuvo preso, sí, por ser cuatrero. Y la ujú, gente que lo conocía en su juventud era un matón, era un bully. El tipo era, porque era grandote, pesaba 120 kilos, algo así, era un gallo grandote y abusador. ¿Mm? Que era como igual alguien grande para la época. Entonces era un matón en el fondo, ¿cachai? Y un matón con poder. Por eso también esta historia de que él mata a una sirvienta, ¿m? Con unos perros. Entonces el ujú. tipo no tenemos información respecto a cómo era su familia, pero bueno, podríamos hacer varios supuestos desde lo que conocemos. Lo que Desde el estaba, rechazo, claro. desde el rechazo de pasar a ser el delincuente que evoca permanentemente la ley en búsqueda quizás de un padre que desconocemos por qué termina en esta suerte de desprecio o incluso de desheredo de los bienes. Y este tipo reclama permanentemente eso en Demetrio, en el indulto con González Videla, en esta incorporación de meterse en otros clanes, pues, ¿cachai? Evocando ciertas cosas. De verdad, siento de que una de las mentes más monstruosas que, por lo menos en el, en las crónicas policiales criollas, tiene que haber. Es un Más pionero. que el mismo, claro. Y claro, y lo típico esto del narcisista patológico, porque todo usando al otro, porque el Mm. psicópata que hace desde lo freudiano podríamos entender de que se ubica en esta posición como más de un líder nocivo, utilizando al otro como un objeto, chupándolo hasta el último, haciéndole creer esto a través de su narcisismo que todo lo que hace es precisamente en el beneficio de ellos. Por ejemplo, aquí meter a esta hija que la tengo anotada por ahí, no me acuerdo, María Rosa Caldera Castro.
meter esta hija ahí, y la chica no quería casarse con este viejo que tenía como 70 y tantos años, no se proyectaba viendo con él, no, pero esto lo hago por ti, por tu bien. A don Demetrio también lo mismo, firma aquí, porque, claro, haciéndole creer de que poco menos que era el salvador de todos sus bienes. Mm. Todo esto se ve incorporado desde ahí, pero como el psicoanálisis habla solamente hasta las perversiones, el psicoanálisis más ortodoxo, pensar que este perverso que evoca la ley permanentemente a través de un juego erótico que es como complacido, entre comillas, por el padre y muy erotizado por la madre, por ahí hay otros autores que hablan de que dentro de este juego perverso que va como haciendo que la persona se estructure a través de actos perversos, el psicópata o algo ocurre ahí que esto se instala de forma muy violenta. ¿Ya? Hay un momento en que el padre sí retorna, pero desde incluso hasta abusos sexuales. Este vacío afectivo que queda instalado ahí se produce a Oh, través de una fractura, de un acto muy violento. Por tanto, la revancha va a ser a través de poder sacar esa rabia por un acto destructivo. Entonces, ¿qué podemos suponer que pasa aquí en el tema del rechazo del... Yo no tenía idea, ahora me acabo de enterar por lo que tú decías que, claro, pues, la calle Caldera ahora me hace sentido, po, porque este tipo que aparentemente tendría que haber sido tan hacendado estaba metido en esto, siendo cuatrero, descuartizando animales. Bueno, eso lo claro, debe de podemos... haber tenido, yo imagino, haciendo hipótesis, oye, nos quedan 5 minutos, igual alcanzo. Hipótesis a propósito de estas figuras de los padres narcisistas, que son muy castradores y que en el fondo son estos padres los que psicotizan a los hijos, en este caso convertirlos derechamente en psicópatas. Deben haber sido personajes, como te decía, de un héroe de guerra, están entre sus antepasados alcaldes, pura gente como con poder y para ser un político, yo creo que tiene que ser necesariamente un súper narcisista. Po. Entonces, yo imagino que este tipo no tenía por dónde brillar. Y claro, una forma de destacarse es a través de lo negativo. Cuando tú no te puedes destacar positivamente, la única forma que te queda es salir en el diario porque te mandaste una cagada. Entonces, ahí se convierten en esta oveja negra. Porque claro, el tipo de cierta manera, para ser psicópata también hay que ser seductor e inteligente. No era cualquier delincuente. O sea, Eh, bueno, casó, convenció a un juez que te case sin la presencia del novio, convenció al notario de que le firme papeles, estos permisos, que le redacte estos permisos notariales, convenció al otro de que eran compromiso compraventa, aprovechándose de esto también, que es muy psicópata, aprovechándose de este detalle que el viejo no sabía leer ni escribir en español. Entonces, el nivel de elaboración y de culminación del acto, es de verdad, sofisticado. sí. Eso, pues, mi querido Pablo, por mi parte. Sí, pues, bueno, como les comentábamos también, este caso es tan emblemático porque ahí se inaugura esa facción de la PDI, Policía de Investigaciones, que es más analítica, ¿m? Investiga los crímenes. Y bueno, por las características también, como te decía, esas cosas para la época eran así, pero ya, Ah, ahora claro, a propósito de eso, lo que lo tenía en mente para culminar. Aquí, si bien las cualidades psicopáticas son admirables desde un punto de vista macabro, por así decirlo, sí. ¿no? Eh, igual hay un detective que no me acuerdo el nombre, que es el que llega aquí en auxilio a poner un poco de cabeza, de cerebro a la resolución de este caso, que juega con la psicopatía. Recordemos que el psicópata, eh, cuando entra en competencias con los policías o con los psicólogos, con los terapeutas, lo hace precisamente desde su mecanismo narcisista, po, ¿ya? Claro. En probar de que es mejor que el otro, no tolera quedar en segundo plano. Entonces se arma esta competencia entre este detective, que no me acuerdo, ahí en la caja de comentarios lo voy a poner más rato,
y termina, bueno, ganando aquí afortunadamente la mente más analítica. Claro, o sea, imaginemos que aquel policía estaba preparado o habrá leído muchas novelas policíacas A como Sherlock para Holmes, tener, claro, claro, leyó, o al detective Conan. claro, y en eso pudo basar. Ya pues, nos queda un minutito para Suscríbanse, despedirnos. sigan suscribiéndose. Eso, suscríbanse. Han subido, vamos lentitos, pero nosotros tenemos paciencia, así que vamos a seguir aquí trabajando para ustedes. Vean los capítulos anteriores también, ¿ya? Yo sé que harta gente se ha incorporado como ahora, entonces echen ahí una revisada para atrás a nuestros orígenes, los programas más largos, donde divagábamos más, pero son Y los que entretenidos. hablaban más de psicoanálisis, y donde de los primeros lo dedicamos mucho a hablar de la teoría psicoanalítica, lacaniana, y análisis de casos de los mismos que ellos tuvieron en su obra. Así Exacto, que sí, hay harto material para ver por qué estamos ahora en este punto. exactamente. Y eso pues, querido público. Un abrazo, los queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, querido colega, amigo, hermano. Estamos al habla. Nos vemos. Chao. Adiós.